Teología queer y el surgimiento de iglesias inclusivas. Para ser inclusivo, ¿el cristianismo tiene que aceptar la ideología de género? Si hemos visto cómo la ideología de género, en su afán de deconstruir y degenerar todo, vino para destruir la vida, el matrimonio, la familia y las bases de toda organización conservadora de los valores tradicionales, como lo puede ser el cristianismo. Los teóricos del género van a querer también meter estas ideologías dentro de las iglesias y de hecho ya lo están haciendo. Por eso es necesario un cristianismo apologético que presente defensa, buenos argumentos frente al ataque de estos grupos que buscan la deconstrucción teológica del cristianismo. Se han metido en la educación, adoctrinando a nuestros hijos, enseñando educación sexual, pero sin hablar de sexo, y en su reemplazo promoviendo la fantasía del género y metiéndoles falsos argumentos e ideas anticientíficas. Esto es la ideología del género. Se han metido en la legislación, promoviendo leyes coercitivas y punitivas para todo aquel que no acepte u opine distinto a esa imposición del género. Se han metido en los medios de comunicación, bombardeando permanentemente con mensajes concordantes a esta degenerada ideología, pero han llegado también a la teología y se están metiendo dentro de la vida espiritual. Hay en pleno desarrollo en este tiempo toda una teología gay, incluso en Estados Unidos. Tienen un nombre que es el de Queer Theology, que afirma que Jesús era homosexual. Es común escuchar en estos grupos que la Biblia está llena de historias de homosexuales. No las hemos encontrado durante 2000 años de lectura de la Biblia, pero esta gente nos está ahora diciendo que está llena de historias de homosexuales. Han publicado, de hecho, la Biblia inclusiva, que cuando aparecen textos que hablan en contra de las prácticas homosexuales, la nota al pie dice, aclara que el texto dice exactamente lo contrario a lo que el texto bíblico está diciendo. Han construido una teología homosexual, que es una especie de combinación de teologías de la liberación, feminista, teología queer, donde hace un revisionismo de las Sagradas Escrituras, caracterizada, por supuesto, por la teología de la liberación y la ideología de género. Iglesias inclusivas se llaman aquellas conformadas por homosexuales. Ahora, llamar iglesia inclusiva a la que está formada por homosexuales, ¿qué significa? ¿Que el resto de las iglesias son excluyentes? Se nota mucho la manipulación del lenguaje como arma política. Usan palabras tales como la hermenéutica bíblica del odio en contraposición a la hermenéutica bíblica del amor. Las iglesias inclusivas están siempre del lado de los que sufren, nunca del lado de los que lastiman y excluyen. Frases como que hay que evitar leer la Biblia con los anteojos de la exclusión. Ejemplo, si tomamos, por ejemplo, Lucas capítulo 7 del 1 al 10 o Mateo 8 del 5 al 13, es común escuchar en estos grupos diciendo que Jesús era homosexual y que la Biblia está llena de historias de amor homosexual maravillosas. No las hemos encontrado en 2000 años, pero esta gente nos está mostrando que la Biblia está llena de historias de homosexualidad. En el comentario de ese pasaje, en el libro de Tom Hanks, El Evangelio Subversivo, un libro de editorial CLIE, cuando un centurión se acerca a Jesús y ese centurión le pide que cure a su criado, y Jesús cura al criado del centurión,
se nos dice que en realidad el centurión era el amante del esclavo. Nunca lo habíamos descubierto leyendo los evangelios, pero gracias a los libros como los del señor Hanks, de pronto lo comprendemos. Y entonces leemos cosas así. Dice, tales oficiales militares romanos, habiendo escogido una profesión en el extranjero que los dejaba hacer dejar a sus esposas en Italia, una coyuntura conveniente para los que de todos modos no querían una esposa, comúnmente tomaban a un joven esclavo masculino como amante. ¿De dónde sacan semejantes conjeturas? Pueden ser supuestos, pero de ninguna manera información del texto bíblico. Ahora, para ese autor, el muchacho esclavo del centurión se refería al amado en una relación pederasta en la cultura greco-romana militar. Ahora, ¿qué dice literalmente el texto de Lucas en el capítulo 7, versículo 2? Dice la versión Reina Valera, y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. La mayoría de las versiones en español traducen que estimaba mucho. ¿Sí? ¿Cuánta imaginación o qué sesgo ideológico importante tiene que haber para deconstruir groseramente el texto bíblico y para hacerle decir al Evangelio lo que nunca comunicó? El libro de Hanks sigue adelante pervirtiendo el relato del Evangelio y dice, Jesús al sanar al muchacho bendijo la relación del centurión de Cafarnaúm con su amado esclavo. Jesús se mofó de los prejuicios comunes de sus compatriotas xenofóbicos y homofóbicos. Nunca lo hubiéramos pensado de esta manera. Hemos leído este pasaje de la sanación del criado del centurión no sé cuántas veces por tantas décadas en estudios teológicos. Jamás se nos hubiese ocurrido que el criado estaba de novio con el centurión y que cuando Jesús curó a distancia al criado, en realidad lo que estaba haciendo era bendiciendo una relación homosexual. Seguramente hemos tenido una especial miopía a la hora de leer los evangelios. Otro ejemplo en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 21, este texto que está en el marco del compromiso de María y José. Dice, María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Y mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Siguiendo con el mismo autor, es maravilloso, Hanks dice, José es un modelo para personas queer que subvierte las normas de la sociedad al unirse sin respaldo legal, procrear hijos de manera no tradicionales y formar nuevos tipos de familias. No te voy a leer todo este autor, quiero mencionarte otros autores también, pero la verdad es que hay algunas afirmaciones que no tienen desperdicio. La ideología de género no respeta nada, ni a los niños, ni a los abuelos, ni a las mujeres que dicen defender y representar, pero en realidad no respetan nada y mucho menos las cosas sagradas. Y si tiene que arrastrar por el barro a la propia persona, a la propia figura de Jesús sosteniendo una relación homosexual con uno de sus discípulos, que era su novio, como lo hacen estos libros con el discípulo amado, que en realidad era un amante de Jesús, no tiene ningún problema.
Por cierto, ese libro fue publicado por una editorial que es CLIE, una editorial tradicional evangélica, a la que siempre hemos conocido por publicar libros sanos de teología evangélica. Pero es lamentable cómo esa editorial ha decidido que el mercado de la teología queer es un mercado aceptable. El editor general de CLIE es Alfonso Ropero Versosa, era el editor en esa ocasión, y tiene en su haber el escandaloso antecedente de haber permitido la publicación de ese libro de apología gay, de teología nefasta y de una hermenéutica disparatada, como lo es el Evangelio subversivo. Pero esto se entiende cuando se sabe su gran militancia por la izquierda española, es decir, sus posteos públicos en sus redes muestran una ideología neomarxista. Es columnista de Lupa Protestante, que es un portal español de izquierda, socialista, y que escriben allí representantes de las iglesias del protestantismo histórico, con una ideología progresista, que muchos de ellos promueven la inclusión de cristianos gays en las iglesias evangélicas. Varios otros columnistas de este portal son explícitamente socialistas, anticapitalistas, progresistas, proabortistas y antifamilia tradicional. Otro de estos libros dentro de este espectro es este, que no sé si pueden apreciar, Solo un Jesús marica puede salvarnos, de un tal Carlos Osma, Reflexiones cristianas en clave gay. Interesante que en la página 27, de este libro, dice: advierto antes de empezar que soy un lector y no un especialista de la Biblia. El autor, Carlos Osma, es licenciado en matemáticas y dice: advierto antes de empezar que soy un lector y no un especialista en la Biblia. Querido Carlos, nos dimos cuenta de eso. Es un profesor de matemáticas, comentador de la Biblia, que invita a dejar atrás las lecturas fundamentalistas de la Biblia con las que se pretende oprimir a las personas LGTB para buscar otra lectura de la Biblia liberadora. Hubo una teóloga lesbiana, marxista, argentina, de Rosario, fallecida ya en el 2009, Marcela Altaus Reid, que causó un enorme revuelo debido con lo que ella llamó la teología indecente. Acá está el libro. Marcela Altaus Reid, La teología indecente, perversiones teológicas en sexo, género y política. A diferencia de Carlos Osma, que es matemático y desconoce del campo teológico, acá estamos hablando de una teóloga de formación, degenerada, por supuesto, pero de formación, de base en teología. Escribió La teología indecente. ¿Qué es la teología indecente? Una combinación de las teologías de liberación, de teologías feministas, de teoría queer, donde hace un revisionismo de las Sagradas Escrituras, caracterizada, por supuesto, por la teología de la liberación y la teología de género. Menciono todo esto porque esto se ha metido dentro de varias denominaciones que han decidido casar parejas de homosexuales, donde, por supuesto, si alguien decide cuestionar esa conducta, se va a encontrar con el hecho de que como mínimo lo van a señalar como fariseo, como religioso, como facho, como retro, como dinosaurio medieval, como homofóbico o por lo menos como cristiano sin amor. Pastores y sacerdotes que se dejan amedrentar con culpa
y que no tienen herramientas como para dar respuesta firme a semejante disparate, caen en un estadio culpógeno. Estos grupos nos quieren engañar diciendo que no hay una sola lectura del Evangelio, no hay una sola forma de matrimonio, no hay una sola verdad, no hay un solo cristianismo. Estaba en Washington hace 2 años, en el 2018, en la OEA, y en las asambleas que se hacen allí, donde se trazan recomendaciones y políticas para todos los países que conforman los estados americanos. Y se me aparece, bueno, me llamó la atención porque en esa reunión había un grupo como de 50 personas trans. Y se me aparece un travesti muy alto, más de 2 metros, que viene hacia mí y de repente me extiende la mano, me saluda y me dice: hola, soy Mara. Hola, Mara. Y extiende su mano y me da un folleto evangelístico. Yo no lo podía creer. Un travesti queriéndome evangelizar. Cuando abro ese folleto y se presenta la organización Evangelix, en vez de la O, una X, se puede leer la frase que decía: es posible ser una persona LGTBI y ser un fiel seguidor de Jesús. Decía: es posible ser una persona que corresponde a la comunidad LGTBI y ser un fiel seguidor de Jesús. Vivimos en esta realidad y la iglesia no debe estar ajena a las cosas que están ocurriendo, y creo que la iglesia en este tiempo tiene que estar preparada, bien equipada para dar respuesta y de tener las herramientas necesarias para combatir lo que Dios combate y para defender lo que Dios defiende. La iglesia no debe decir sí a lo que Dios dice no. La iglesia debe decir no a lo que Dios dice no. Y la iglesia debe amar a todo lo que Dios ama. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Y hay cosas que están mal porque Dios dice que están mal. Dios ama a todos. No excluye a nadie que venga con la disposición de recibir perdón y de recibir restauración. Nadie, haga lo que haga, está fuera de su gracia. Pero su gracia, sublime gracia, es tan maravillosa que es capaz de restaurar y transformar en forma completa la vida del pecador. Pablo dijo: soy nueva criatura. La iglesia no debe rechazar ni cerrarle las puertas a nadie, debe recibir a todos los que busquen a Dios y estén dispuestos a renunciar a esas conductas erradas. Pero es muy diferente lo que están haciendo muchos militantes del colectivo LGTBI, que están entrando a las iglesias no buscando a Dios y buscando el arrepentimiento. Están entrando a las iglesias para confrontar, para querer tomar la Santa Cena, participar del liderazgo, participar de esa comunidad, porque se autoperciben cristianos sin abandonar su práctica homosexual. Y ese tipo de expresión donde se busca obligar a que el otro acepte lo que ellos no aceptan es absolutamente repudiable. El problema es que estos grupos buscan y quieren un evangelio sin arrepentimiento. Estos grupos no buscan a Dios para reorientar su vida, para reconocer su error y para encauzarla de acuerdo a la voluntad de Dios y vivir una vida nueva. No. Estos grupos pretenden que la iglesia apoye sus ideologías y si no lo hacen es porque el heteropatriarcado normativo y la teología homosexual fue la que ha construido grandes metanarrativas en la vida de las gentes para promover la opresión económica y la opresión sexual en la sociedad. Esta charla no es homofóbica, no estamos hablando mal de nadie,
No es una charla machista, ni con lenguaje de odio, no es una charla heteropatriarcal, medieval, facha o antiderechos, o todas las cosas que se dicen por ahí. Oh, no. Es un intento de hacer un poco de teología y de honrar la interpretación del texto bíblico. Solo eso, honrar lo que Dios quiso comunicar. Todas las personas tienen la misma condición delante de Dios. Todos somos pecadores y nadie está excluido del amor de Dios. No hay pecado que el amor de Dios no sea capaz de perdonarnos. Dios nos ama y nos recibe tal como somos, como el hijo pródigo. Pero nos ama tanto que cuando venimos a Él, quiere transformarnos, quiere limpiarnos y quiere cambiar nuestra vida totalmente. La iglesia está y debe estar abierta a todos aquellos homosexuales o heterosexuales que buscan de Dios y quieran relacionarse con Él y están abiertos al cambio, y están abiertos a la transformación, y están abiertos al arrepentimiento y a aceptar voluntariamente la voluntad de Dios. Pero está esta otra línea de homosexuales, la ideológica, la militante del colectivo LGTBI, que no está buscando en las iglesias a Dios y su consejo, no. Esa militancia busca imponer en la conciencia del cristiano y la sociedad el estilo de vida gay. No buscan a Dios con arrepentimiento para vivir una vida espiritual nueva en Él, no. Lo que buscan es que las iglesias destierren 2000 años de teología, destruyan sus pilares fundacionales, tengan tolerancia a sus orientaciones o perversiones y acepten la homosexualización del cristianismo y sobre todo en jóvenes y en niños. Quiero recordar a un gran referente que tengo, que también fue pastor bautista y premio Nobel de la Paz. Estoy hablando de Martin Luther King Jr. El doctor King decía: cualquiera que acepte pasivamente el mal está igual de implicado en él, como quien ayuda a perpetrarlo. Quien acepta el mal sin protestar en su contra, en realidad está cooperando con él. No puede haber tibieza. Los líderes y referentes no podemos hacernos los distraídos de estos grandes temas que estamos viviendo no solo en Argentina, sino en todo el continente. Tenemos una voz autorizada. Como hijos de Dios tenemos una palabra, tenemos algo que decir. Por favor, que ese espíritu que habitó en Juan el Bautista, del cual Jesús dijo que era una antorcha que ardía y alumbraba, que ese mismo espíritu esté en nosotros a la hora de honrar a Dios y de defender como buena apologeta la sana revelación de su palabra.